y ahí lo vamos a ver de una forma importante en los casos de análisis el día de hoy, tanto en leche, en maíz y en arroz. Pero creo que lo fundamental es tener algunos elementos de estos cambios tectónicos que van a influir en la agricultura. Uno, para el año 2050 tenemos 2.400 millones de bocas más que tenemos que alimentar. Y para el Ecuador y para América Latina eso es un desafío. O capturamos esa oportunidad o otros lo capturan. Y creo que el Ecuador y América Latina tienen la posibilidad de capturar mucho más consistente que otras zonas geográficas como el África, por ejemplo, que tienen tierra pero que no tienen agua. Entonces me parece que es importante. El segundo elemento es todo este marco normativo que se ha venido consolidando en el mundo y que tienes unos mega acuerdos, y que creo que desde la perspectiva del acceso al mercado es importante entender que hay productos sensibles, que hay productos bandera ganadores, y que la negociación de esos acuerdos en términos de acceso al mercado tiene que garantizar justamente el respeto a esas sensibilidades y el cuidado, sobre todo cuando tenemos un mandato de garantizar la soberanía alimentaria desde el mandato constitucional. Pero creo que el otro lado de esos acuerdos, y esto es una clara advertencia que hemos recibido de otros tomadores de decisiones como los europeos, la ministra alemana planteaba en la conferencia del Foro Mundial del Cacao que en los 5 años la meta de Alemania es comprar el 70% de la producción con certificado de producción sustentable. Y cuando vemos que vendemos de Europa y Alemania, nuestro banano, nuestro brócoli, ¿sí? Nuestro café, nuestro cacao, van a tener que hacer un esfuerzo serio en términos de cumplir esas normativas que son parte también de estos acuerdos y que garantizan lo que quiere el mundo, alimentos más sanos, más inocuos, pero que nosotros deberíamos no solo garantizar para el mundo, para capturar esa oportunidad, sino también garantizar para nosotros mismos en términos del ejercicio de la producción y la alimentación de los ecuatorianos. Entonces me parece que sobre esa base es importantísimo entender que esos desafíos implican varios componentes. En el mundo, ¿qué tenemos entonces? Tenemos un crecimiento de la demanda de proteína del 60% en los próximos 30 años. Tenemos un crecimiento leve pero anual, por ejemplo en el caso del maíz del 2018 se prevé un crecimiento del 1%, en el caso de los aceites y comidas, granos, se mantiene el mercado como tal, un crecimiento importante pero marginal en bebidas como el café, y también se espera, digamos, un crecimiento en todo el elemento de los insumos agropecuarios. Sobre esa base plantearles que ustedes pueden ver gráficamente cómo está el total de cereales en el mundo en términos de la demanda de los próximos, del comportamiento del crecimiento, y ustedes pueden ver cómo el arroz y el maíz son elementos importantísimos dentro del contexto de cereales, pero que tienen la misma tendencia, una tendencia importante de crecimiento en el tema de la demanda a nivel del ejercicio de la estructura del mercado. Y miren, en el caso de las frutas, puse el ejemplo de las frutas en su conjunto, pero el banano, porque creo que es un tema que también vamos a tener, y ya estamos teniendo el día de hoy algunos elementos que van a ser públicos con relación al manejo del precio del banano y la situación del banano en el Ecuador. Entonces, solo plantearles que existe realmente, si hay un producto ganador en el mundo, son las hortalizas y las frutas. Y ahí el Ecuador tiene su ventaja comparativa que creo que es importante. Sobre esa base, me parece que este es un cuadro que es clave para los tomadores de decisiones de políticas públicas. Aquí lo que estamos viendo es el Ecuador comparado con sus países en América Latina. Y podemos ver una conformación de cuadrantes en donde está el crecimiento de la producción, pero a la vez el crecimiento del ingreso. Y lo que quiero decirles es que el Ecuador está justamente en el cuadrante correspondiente. Su sector agrícola está en un cuadrante en donde estamos incrementando la producción, pero también estamos incrementando los ingresos, en términos del global y del conjunto del sector agropecuario.
No, miren cómo está Chile. He señalado el caso de Chile, donde con mucha claridad se ve que está en el camino también correcto. Miren Colombia, miren a Bolivia, pero miren también a Venezuela. Está en el cuadrante tercero, donde no tiene ni crecimiento de la producción, ni crecimiento del ingreso. Es un poco para ubicar que realmente es fundamental entender que en el sector agropecuario la dinámica de este sector en su conjunto es importantísimo en el país. Pásale, por favor. Y si a esto le complementamos con el tema de la comparación entre las ventajas comparativas reveladas y el índice de crecimiento de estas ventajas, el sector agropecuario en su conjunto, y esto no es, y quiero decirles con mucha claridad, efecto de la política pública. Yo creo que este es un esfuerzo histórico que ha tenido el sector agropecuario en su conjunto para consolidar realmente un sector que tiene unas posibilidades importantes de capturar como ventaja comparativa este sector en el escenario del mundo y este desafío que les había planteado. Entonces, ¿cómo hacemos que sostengamos esto como Ecuador? ¿Cómo hacemos que realmente construyamos una competitividad sistémica que nos garantice este proceso de sustentabilidad? Y ahí el tema tiene que ver no solo con la producción de materia prima, sino con la necesidad de agregar valor en todo lo que producimos. Y eso creo que es fundamental entenderlo desde la perspectiva del esfuerzo y la construcción. Solo decirles que el Ecuador está en un posicionamiento en términos internacionales realmente en el cuadrante correcto en términos del negocio. Sobre esta base, entonces, entendiendo este escenario internacional, solo plantearles dimensiones que son claras. El sector agrícola formalmente desde la dolarización en el cuadro económico conjunto de las cuentas nacionales bajó su dimensión a un 8%. Si ustedes ven las cifras históricas durante la década de los 90 en sucres, el peso relativo del sector agrícola era el 17% del PIB. Hoy día tenemos una participación del 8% del PIB, que no es menor. Si a eso le añades el valor de materia prima con valor agregado en un primer eslabón industrial, llegamos al 13%, pero si tú le añades todo el concepto de agricultura ampliada, en donde están todos los servicios financieros y no financieros articulados con el sector agrícola, tú tienes un peso relativo en la economía del 22%, con unos multiplicadores importantes en banano, con cada inversión de $1, digamos un efecto de encadenamiento de 2.838. Entonces, decirles que el sector agrícola desde esta dimensión es importantísimo en términos de lo que pueda suceder del comportamiento de la economía ecuatoriana en términos de reactivación. El segundo elemento es este peso relativo en las exportaciones. Hemos pasado hoy día con todo el peso relativo del petróleo y la caída del precio, hemos pasado hoy día a que el 51% de las exportaciones que tiene este país son realmente provenientes del sector agrícola como tal. ¿Sí? Apenas el 16% son importaciones. Tenemos productos ganadores como el banano, cacao y flores, y en términos de importaciones tenemos básicamente la torta de soya, el trigo y el aceite de soya como tal. La tercera dimensión, y esto no es menor, en un contexto de dolarización, es el único sector que genera un balance comercial positivo, que en términos de dolarización justamente es la orientación de sostener ese sistema monetario. En cuanto al empleo, el 27% del empleo es justamente generado por el sector agrícola, y ahí hay un elemento fundamental que es el autoempleo. Grandes productores, medianos productores y pequeños productores generando autoempleo, pero sobre todo en el caso de la agricultura familiar campesina, porque creo que es importante también diferenciar en el caso del Ecuador los dos grandes sistemas que tenemos, el sistema del agronegocio, que es importante y relevante, pero también tenemos un sistema de agricultura familiar campesina que no es menor. 75% de las unidades productivas son y corresponden a este ejercicio, y ahí tenemos muchos de los productores de arroz y maíz, y el 60% de los alimentos que consumimos los ecuatorianos vienen de esta agricultura campesina. Entonces, plantearles sobre esa base también que en términos de estructura productiva
De los 26 millones de hectáreas que tiene el Ecuador, 12 millones están utilizadas en el sector agropecuario. Cultivos permanentes de ciclo largo son el 11.58% y cultivos transitorios, que son los ciclo corto, son el 7.35%. Ahí plantearles que son dimensiones que no son menores. Cacao, 573.000 hectáreas. Palma africana, 313.000 hectáreas. Banano, 166.000 hectáreas. Plátano, 127.000 hectáreas. Caña de azúcar, 116.000 hectáreas. Entre los cultivos permanentes más relevantes. A nivel de ciclo corto, maíz, cerca de 400.000 hectáreas. Arroz, 370.000 hectáreas. Maíz suave, 65.000 hectáreas. Papa, 32.000 hectáreas. Frijol, 34.000 hectáreas. También entender que esa es la estructura productiva y el uso del suelo en el Ecuador. De tal manera que si a eso le añades todo el componente de pastizales articulado con el número de ganado, ¿sí? Tú tienes 5 millones de hectáreas vinculadas con la formación de pastizales tanto naturales, y es la actividad que en términos de peso específico y de uso de suelo son claves. Esta es la dimensión del sector agrícola, que además tiene algunos elementos desde la evaluación de los puntos críticos que tenemos. Y creo que ahí entramos a los elementos más relevantes. Uno, creo que hay unas fallas de mercado importantes, hay un exceso de intermediación importante y hay una poca política de acceso a mercados consolidada desde la política comercial. Creo que ahí hay un desafío relevante que impulsar. Queda claro, y recuerden ustedes que el último censo agropecuario es del año 2000, ¿sí? Y es un censo que además fue un muestreo de áreas ampliado, de tal manera que esa es la información base y la línea base que tenemos. Lo primero que hice cuando llegué al ministerio es enviar una carta al INE, que es el encargado y el que tiene el rol para consolidar realmente la construcción de un censo agropecuario en los próximos 2 años. Pero lo que quiero decirles es que con esa información, primero es difícil planificar y segundo, no hemos planificado. Este país no tiene un esfuerzo serio de planificación productiva en historia. Entonces me parece que ese es un elemento importante también para actuar. ¿Cuánto arroz producimos? ¿Para qué producimos? ¿Producimos solo para abastecer el mercado interno? ¿Producimos para exportar? Son decisiones que hay que definir con los sectores y como país. Y son elementos que creo que son relevantes en cada uno. ¿Qué país bananero queremos en los próximos años? ¿Qué país cacaotero queremos? Y eso requiere un proceso de planificación serio que tiene que ver con el uso de esos insumos, que tiene que ver con el uso del recurso tierra y que tiene que ver realmente con el mercado. Porque nosotros podemos producir arroz, pero si tenemos el arroz más caro del mundo, pues sencillamente no vamos a poder vender arroz afuera. Y tendremos que ver cómo garantizamos que ese arroz más caro del mundo se venda en el país. Y quién asume realmente esa transferencia de ese costo, que es significativamente importante. El otro elemento que me parece fundamental entender es todo el proceso generacional que está viviendo el sector rural, que tiene 2 componentes. Uno, personas adultas en el sector agrícola con mayor presencia. Mujeres, la feminización de la agricultura, especialmente en la sierra ecuatoriana y en la Amazonía, es importante. Pero sobre todo, jóvenes que no han tenido y que están saliendo de las áreas rurales y que no tienen una respuesta importante para quedarse en territorio desde la perspectiva de la política integral de la producción en su conjunto. Creo que es fundamental lo que está viviendo el país. Hoy día estamos atravesando épocas de sequía en la costa ecuatoriana, ¿sí? Entonces hay un efecto importante también del cambio climático en la producción. Tenemos varias cadenas productivas que logísticamente no están funcionando eficientemente, por eso estas fallas de mercado y por eso estos excesos de intermediación que creo que hay que aclarar. Y eso es lo que se puede ver con claridad en el caso del arroz, en el caso del maíz, en el mismo caso del banano.
y lo podremos explicar. Y algo que es una realidad. Los precios en el sector agropecuario son precios inestables. O sea, no son precios que se comportan con un estándar. Son precios que fluctúan. Y esa fluctuación depende básicamente de cómo se estructura el ejercicio en el mercado mundial. Y quiero decirles que a pesar de que somos un país ganador en banano, no somos colocadores de precios ni en banano. Somos tomadores de precios, en todos los casos. No hay un precio en el Ecuador o un precio en el mundo que sea colocado por el Ecuador. Entonces, al ser tomadores de precios, los precios internacionales de referencia son claves. Y lo que hay que tomar en cuenta en esos precios referenciales es que hay unos productos, 13 en su conjunto, que estratégicamente los países desarrollados garantizan su seguridad alimentaria a través de incentivar con subsidios esa producción. El gran estancamiento del multilateralismo se da desde el año 2000, cuando se tenía que presentar el desmonte en la OMC, el cronograma de desmonte de los subsidios de los países desarrollados. 90.000 millones de dólares al año Estados Unidos, 300.000 millones de dólares Europa, 200.000 Japón. Subsidios que tienen un efecto en esa formación de precios internacionales. Y el efecto es que son precios a la baja, y los vamos a ver inmediatamente. Entonces me parece que esos son elementos importantísimos, críticos, añadiendo dos temas fundamentales. Uno, en una economía dolarizada, el control de fronteras es clave, es absolutamente clave. Entonces tenemos un serio problema de contrabando y también lo podemos verificar y entender por qué se da ese contrabando. La diferencia básicamente es precios. Y eso es fundamental entenderlo. ¿Cuál es el precio de frontera del arroz que además viene de Estados Unidos a Colombia, Buenaventura, y que pasa al Ecuador? ¿Cuál es el precio del arroz colombiano, de la leche colombiana, del maíz colombiano? Aunque en el caso del maíz, Colombia entregó todo con contingentes en el acuerdo del TLC con Estados Unidos. Pero lo mismo pasa con Perú. Y lo vamos a ver en términos de los elementos fundamentales. Y finalmente, algo que me preocupa y es mi preocupación, no de ahora, no de ayer, sino desde hace más de 20 años. Tenemos un sector agropecuario pulverizado organizacionalmente. No tenemos una estructura gremial sólida. Para discutir con los arroceros, y lo van a ver, más de 500 asociaciones en 4 meses nos hemos reunido y nos faltan todavía 700 más. Y les aseguro que todas querrán reunirse con el ministro, porque todas tienen los mismos problemas. Entonces me parece que es fundamental entender que hay un tema de fondo que es una estructura. Sobre esa base, con estos elementos rápidos del diagnóstico, presentarles cuál ha sido la estrategia de intervención, y esto es rapidísimo. Uno, el primer elemento: la producción agropecuaria tiene que estar orientada al mercado, y al mercado entendido como esta institución que se consolida en términos de oferta y demanda, y que tú puedes a través de la política pública intervenir estratégicamente. ¿Cuál es el elemento para entender la orientación al mercado? El instrumento que se debe utilizar es el balance alimentario del Ecuador, que es un hoja de balance para saber si el país es excedentario, como en el caso del banano, como en el caso del brócoli, como en el caso del cacao, o es autosuficiente, como es el caso de la papa, del arroz, del azúcar, o es deficitario, cíclicamente el caso del maíz, pero deficitario como el trigo. 98% de las importaciones de la estructura que utilizamos del trigo es importación, el 2% es producción. Entonces, ese instrumento que nos da como elemento el balance alimentario nos permite tener el primer esfuerzo de planificación para saber si en el caso del arroz, en el caso del maíz o en el caso de cualquier producto
definamos qué queremos hacer. Y quiero decirles que lo que vamos a ver es que en el caso del arroz somos excedentarios en los últimos 4 años. Y por eso la UNA ha tenido que generar un inventario importante en los últimos 4 años. Porque ha comprado arroz, pero no ha vendido. ¿Sí? Entonces me parece que eso es fundamental entenderlo. El otro elemento es el esfuerzo de la institucionalidad. En la política pública, lo primero que hemos consolidado es una reforma clara de un ministerio que articule y que tenga política diferenciada para los dos sectores, para el sector del agronegocio y para el sector de la agricultura familiar campesina, porque son dos sistemas productivos absolutamente diferentes y muy heterogéneos internamente. Pero pedagógicamente hago esta descripción para entender cómo además vamos a actuar en términos diferenciados. Segundo, entonces, aparte de fortalecer el tema institucional del ministerio, hay que fortalecer el tema de los gremios. Y si el Estado no asume un rol ahí importante, pues no hemos tenido durante los últimos años. La ley de gremios, la ley de cámaras es vigente desde la época de los años 30, la ley de comunidad está vigente de las comunas desde los años 10, 20, ¿sí? Entonces hay realmente un problema serio en términos institucionales. Y el tercer elemento estratégico es cómo articulamos los servicios financieros que requiere el agro y que no solo es crédito, cuidado. Creo que un paso importante es haber empezado con el seguro agrícola en los últimos años. Eso creo que es fundamental. Ese es un tema consistente y ese es un servicio financiero. Pero hay otras formas que hemos impulsado con el Ban Ecuador relacionados al factoring o la compra de facturas, ahora justamente para resolver el tema del flujo de caja con el arroz. El tema, digamos, de la tarjeta productiva como elemento también de una figura financiera. Entonces, entender que hay muchos servicios financieros que hay que desarrollar, pero que también hay muchos servicios no financieros que hay que desarrollar y otros que hay que consolidar. Si uno va al camarón, les aseguro que los servicios tanto financieros como no financieros están desarrollados. Si uno va al banano, a las flores, los servicios no financieros están desarrollados. Pero si uno va al chocho, si uno va al melloco, si uno va a la misma leche o si uno va al mismo arroz, hay muchos servicios no financieros que no están desarrollados y que nuestros productores no los tienen. Asistencia técnica, capacitación, sí, son muchos de los elementos, información, por ejemplo, o la misma política de comercialización. Es otro servicio no financiero y que creo que es fundamental tenerlo. Sobre esa base es como hemos construido estos elementos, entendiendo que tienes estos dos sistemas a los que hay que atender desde la política pública objetiva y que además lo que buscamos es que el sector agropecuario en su conjunto, de una manera muy sencilla, tiene que ser sustentable no solo económicamente, sino tiene que ser rentable, porque hay muchos que viven de la agricultura y nuestros pequeños productores sobreviven con la agricultura, ¿sí? Dos, ambientalmente amigable. Creo que el desafío ambiental es claro, el tema de la calidad y la inocuidad ya no es moda, es un tema de realmente un desafío que cumplir. Y finalmente, que sea socialmente sostenible. Porque lo más fácil para un tomador de decisiones, no yo por supuesto, en el caso del arroz, si pensamos en el consumidor, uno podría decir, importo todo el arroz que necesito, porque me sale más barato para el consumidor, a $18. Puedo ponerle el arroz aquí a $20 y eso le pongo al consumidor. Pero eso es para un decidor que no conoce el Ecuador, es para un decidor que no conoce las leyes y es para un decidor que no conoce el marco normativo. El marco normativo nos garantiza que tenemos que definir la soberanía alimentaria. Sobre esa base, entonces, lo que tenemos que hacer es garantizar nuestra producción doméstica y eso creo que es fundamental entenderlo. Por eso socialmente también debe ser sostenible, porque si vieron la cantidad de pequeños productores que tenemos en esos procesos, pues socialmente hay que garantizarles que vivan y que vivan dignamente desde la perspectiva del negocio agrícola. Entonces, entendiendo cómo está todo ese marco mundial
y los desafíos. ¿Y cómo está este diagnóstico a nivel nacional? Quiero plantearles lo que hemos hecho en cada una de las cadenas y que podamos visualizar cómo construir cadenas sustentables en el tiempo, que es el mayor desafío. El problema del precio es un problema que tendremos todos los días. Es un problema de coyuntura. Hay problemas de estructura que hay que resolver. Y si resolvemos esos problemas de estructura, seguramente el de los precios lo sobrepasaremos. Pero si nos miramos y nos enfocamos al tema del precio como el elemento fundamental, no haremos nada y no cambiaremos lo que tenemos que cambiar. Y me parece que eso es un elemento fundamental. Pásame, por favor. Esto es el mundo del arroz. Ahí tienen ustedes los principales productores, los principales exportadores, ¿sí? Y no necesariamente los principales exportadores son los principales productores, porque hay países que autoconsumen todo, ¿sí? Y eso es normal, porque el balance alimentario es su instrumento y sobre esa base planifican. Pero en el peso relativo del mundo, el Ecuador representa el 0,17% del arroz en el mundo. Es decir, el peso relativo del arroz en el mundo del Ecuador es mínimo, pero tiene oportunidades, y en el caso ecuatoriano es un tema que no es menor y que no es sensible. Pero ustedes pueden ver, digamos, a Tailandia, a Pakistán, a Estados Unidos como los principales exportadores, pero tienen a China como el principal productor, 30% de la producción, Vietnam. Y esto es clave, porque estos son los países que fijan el precio. El precio referencial del arroz se fija en Bangkok. Ahí es donde se fija el precio referencial del arroz. No se fija ni en Estados Unidos, ni en Colombia, ni en Uruguay. Peor en el Ecuador. El precio del arroz se fija en Bangkok. Pásalo. Y esta es la evolución de esos precios. Aquí les he puesto 4 precios que son importantes. El precio que está abajo es el precio internacional Bangkok, ¿sí? Alrededor de $20 el quintal. El segundo precio es el precio del arroz en Perú, nuestro país vecino, productor también de arroz. Y ustedes podrán ver que está por encima del precio internacional. Luego tenemos el arroz y el precio del arroz en el Ecuador, es el verde. Y finalmente tenemos el arroz en Colombia. Y quiero que vean realmente el efecto de la negociación en arroz con el TLC de Estados Unidos. El efecto es clarísimo. El efecto es una tirada de los precios hacia abajo. Porque miren el precio referencial y miren la brecha. La brecha entre el precio doméstico y el precio internacional es del 60%. Si eso lo ponemos en precios de frontera y tenemos precios de sustentación altos, ¿acaso ese no sería el mejor incentivo para los contrabandistas y aquellos actores que hacen comercio desleal? Con ese margen en dólares, el contrabando es absolutamente rentable. Entonces me parece que es importante visualizar eso, entendiendo además que tenemos que ponerlos en el ejercicio de los precios de frontera para entender lo que está sucediendo. Y por supuesto, de donde vendrá mayor contrabando con esas brechas es de Perú, porque si ven la evolución de Colombia está alineado. Y solo para decirles que en 10 años no se ha abierto la frontera formalmente con Colombia, que era nuestro mercado natural. En estos 5 meses hemos abierto esa frontera y hemos podido ir saliendo de los excedentes arroceros acumulados. Y pudimos entrar con precio competitivo. No tuvimos que subsidiar. Pero si queremos ir a Venezuela, el abastecimiento de Venezuela en términos de arroz es
de arroz de México traído de Estados Unidos a un precio de $23 en Venezuela. Y si tengo que sacar el arroz de la UNA, en términos de lo que debería ser la política comercial, tengo que sacarlo con un subsidio si quiero vender a Venezuela. La ventaja con Colombia es que tuvimos la oportunidad de mantener precios de frontera muy similares a los precios que el Ecuador ha tenido. Esto es el caso del maíz y ustedes pueden ver el precio promedio internacional a $18 el quintal. Pasémosle, por favor. Pero insisto, el sector arrocero es muy sensible y es muy importante para la economía ecuatoriana. Producimos 1.440.000 toneladas, tenemos cerca de 285.000 hectáreas, un rendimiento de 5.03. Este es un rendimiento que es bajo en promedio de los países en América Latina y hay un problema estructural que hay que trabajar. Y un precio de sustentación, digamos, de 35.50 en el año anterior y hoy día una franja, y luego explicaré por qué la franja de 35 como precio piso, 35 como precio techo, que quiero evitar con el precio techo es básicamente la especulación y eso lo vamos a ver más en el maíz. Pero con el precio piso, y ahí una pregunta y una respuesta clarísima, el precio piso es el mínimo como señala el agricultor para que produzca y que tenga rentabilidad. Es decir, con $32.30 el productor produce, cubre sus costos y tiene un margen de utilidad. ¿Sí? Pero lo que queremos hacer con las franjas, y luego les explicaremos, es justamente que el productor se vaya orientando a entender cómo juega el mercado. Porque precios políticos de sustentación altos, podemos irlo más fácil, colocar un precio político de sustentación. Pero me parece que hay que ver cuál va a ser el impacto en el corto y mediano plazo del sector arrocero del Ecuador. Y de repente eso puede ser algo mucho más complejo. Entonces me parece que es fundamental eso. Pásale, por favor. Y esta es la herramienta. Este es el balance alimentario. Con esa superficie, con el rendimiento, tenemos 1.439.000 toneladas de arroz cáscara. Esto nos da 791.000 toneladas de arroz pilado con el factor de conversión. Algo hemos tenido de importaciones muy pequeñas, ¿sí? Y el consumo doméstico son 856.000 toneladas. Tenemos un excedente, por eso hemos tenido que buscar exportaciones. Por primera vez en los últimos 10 años se abren las exportaciones. Y finalmente lo que quiero decirles es que en el arroz tenemos una cadena excedentaria. Y aquí la pregunta que les hicimos a los arroceros es, si queremos una cadena en el futuro ganadora y exportadora, o queremos solo garantizar la producción doméstica. La decisión fue que quieren una cadena exportadora. Si es una cadena exportadora, entonces hay que ir a construir las condiciones para tener, porque no vamos a poder exportar a precios de $35 el quintal, sino las condiciones para tener precios competitivos y poder exportar, y dependiendo de los mercados a los que apuntemos, poder garantizar eso. Entonces, esto me parece que es fundamental. Entonces entenderán que en este balance, si hay un contrabando de 20.000 toneladas, o de 10.000, o del número que quieran, y por eso es importante el control en fronteras, ¿sí? Si hay ese contrabando, pues sencillamente lo que vamos a tener es un efecto de mayor sobreproducción. Y creo que eso es fundamental entenderlo. Esta realidad es distinta en el maíz, y lo vamos a ver. ¿Cuáles son entonces los elementos centrales que estamos atacando en el esfuerzo de la gestión de la política pública? Pásale, por favor. Esto creo que es fundamental entenderlo. Estos son los márgenes y los precios. La gente se concentra mucho en los precios. Yo les invito a que nos fijemos en los márgenes y garantizar equilibrios en esos márgenes creo que es fundamental. Pero ustedes pueden ver ahí cómo está la formación del precio. Regrésate, por favor. ¿No? A la lámina de los precios. Ese. Ustedes pueden ver ahí cómo se forma el precio del arroz, ¿sí?
cómo está la estructura del productor, cómo está la estructura del costo de producción y finalmente cómo está el precio al consumidor. ¿Qué tenemos sobre esa base? ¿Puede regresar Sí. a la lámina anterior? Por favor. La lámina anterior, por favor. Sí, me está manejando. Ahí. Ya. Tenemos un precio al consumidor de 50 centavos la libra, más o menos. Eso es lo que paga el ciudadano en las tiendas o en los abastos. Tenemos un costo de producción, ¿sí? Y un precio de compra en donde consolidas realmente un costo de producción de alrededor de 20, 22 dólares, ¿sí? Un precio de compra del pilador o del intermediario más o menos, a pesar de que hay un precio de sustentación en la vida real, ese precio de sustentación no se cumple, juega con el mercado, entonces tenemos diferentes formaciones. Ahora en el día de hoy, por ejemplo, cuando abrimos el mercado el día de hoy, a los arroceros les estás pagando 28 dólares, entendiendo ya la quitada de las impurezas, el grado de humedad, y desde esa perspectiva, cuando nosotros vemos la estructura de los márgenes, lo que tienes es que el tema del comerciante tiene unos márgenes el doble de los márgenes que tiene el productor en términos del ejercicio. Pásale, por favor. Bien, sobre esa base, ¿cuáles son los tres elementos fundamentales que en política pública deberíamos consolidar en función de un acuerdo? Y no solo un acuerdo con los arroceros, lo que hemos planteado es un acuerdo para el sector agropecuario en términos de su conjunto, porque no vemos que el precio sea el elemento fundamental o el elemento de concentración. Creemos que hay otros elementos fundamentales. El tema en el arroz es el tema de la productividad. Tiene que ver con la falta de planificación, tiene que ver con el desaprovechamiento de mucha infraestructura que se tiene y que se ha invertido en los últimos años. Estoy hablando de centros de acopio, bodegas de campo, estoy hablando de varios elementos que están estructurados ahí. Tenemos 1.200 hiladoras en términos de capacidad en el país y apenas 500 están trabajando. ¿Sí? Entonces hay una infraestructura que no está siendo utilizada eficientemente. ¿Sí? Y no es solo un tema de la política pública, sino también de si hay o no hay negocio estructurado en el sector privado como tal. Tenemos un problema central que es el alto costo de los insumos y de los agroquímicos. Eso me parece que es importantísimo en una economía dolarizada. El Ministerio ha podido el día de hoy, después de impulsar el tema de los KIDI, de cambiar y transparentar eso. Hoy tenemos toda la estructuración de la formación de precios cruzando la base de datos con la aduana, de a cómo trajeron el producto importado y a cómo está el precio de internación de ese producto y a cómo nos vendieron. De tal manera que hay ahí unos elementos de ajuste y ahí hay un decreto presidencial justamente para garantizar el control. Y digamos eso como elemento. Pero también tenemos un poco claro el efecto del modelo del servicio de asistencia técnica como servicio no financiero. Ha sido un modelo que no ha tenido éxito en el país y que realmente el modelo actual tiene que consolidarse desde la perspectiva de la intervención. Altos inventarios en el caso del arroz, eso es lo que nos encontramos. Producción sin enfoque de demanda, contrabando, estrategia poco eficiente de la UNA, exportación a Colombia cerrada por 10 años, abierta ahora, concentración de márgenes de comerciantes y el plan de control de contrabando, que también ha sido una acción concreta que hemos impulsado 20 instituciones. Y finalmente el tema de los gremios como elemento, la baja representación, los actores políticos y el clientelismo en términos de la incidencia de la misma presencia de las instituciones públicas y de otras funciones del Estado como tal, el gobierno, la incidencia de algunos GATS, la baja educación rural en términos también importante de poder entender todos estos componentes de negocio con los agricultores es fundamental. Esos son problemas estructurales que nosotros vemos que hay que atacar de fondo y como verán, parte de nosotros es en términos de la lógica. Los precios son importantes, pero no son todo. Pásale, por favor. Bien, todo lo que hemos hecho, digamos, ¿cómo articulamos la gran minga agropecuaria para poder resolver el tema del arroz?
y las herramientas con las que contamos. Digamos, tenemos todos los elementos del sistema andino de franja de precios, que es el origen de la franja doméstica. Es un tema que está vigente desde 1993 en la comunidad andina y que ha sido tal vez la política pública de integración más eficiente en términos de garantizar el sector agrícola. ¿Sí? Los precios mínimos de sustentación hay que manejarlos, hay que adaptarlos a la realidad del mercado y hay que dar señales correctas con esos precios. No queremos politizarlos, ¿sí? Y necesitamos, digamos, un esfuerzo serio, y en eso estamos trabajando desde que somos parte del directorio de la empresa, pero somos un miembro más de la empresa, no somos sino el tercer miembro. Hay un presidente de la empresa de la unidad de almacenamiento, es una empresa pública, el presidente es el presidente por ley, el representante de las empresas públicas. Tenemos un representante del presidente que es la ministra de Industrias y yo quien les habla como ministro de Agricultura. Eso es la UNA en su directorio, ¿sí? Y me parece que es fundamental entender eso, porque el Ministerio de Agricultura en el campo de la política comercial, la UNA es una herramienta, pero no la controla el Ministerio de Agricultura. Soy parte de, y seré un doliente de generar propuestas, pero hasta ahí llegaré como miembro del directorio, ¿sí? Y me parece que es importante entender todos los esfuerzos que hemos hecho ahí. El segundo elemento es que con relación a la baja productividad, el tema de los kits es clave, pero hay que hacer ajustes. En una primera instancia los kits estuvieron generalizados y hay arroceros que hacen arroz orgánico y el kit químico no les sirve. O hay arroceros, seguramente en la provincia de Loja, que tienen un sistema productivo totalmente diferente a lo que produce San Borondón, y seguramente el kit es diferente. Entonces me parece que ahí lo que hemos hecho es definir justamente unas fichas técnicas en base al estudio de línea para garantizar que los ingredientes activos que requiere el kit sean los que necesite el productor en función del territorio y sus condiciones en las que está. Y eso me parece que hay que seguir evolucionando. Pero el kit no solamente puede ser, cuando les hemos preguntado a los arroceros quién quiere kit en todas estas reuniones, ya nadie quiere kit. Lo que quieren es o que les ayuden al tema de comercialización o que les ayuden a un tema que me parece también fundamental y de fondo, que es un servicio de mecanización y de nivelación de los suelos para garantizar productividad. Entonces, a eso me refiero, a que hay que ir realmente articulando esos esfuerzos de política pública. Pero también, por último, si queremos definir que somos exportadores, hay que entender a qué mercado vamos a vender y preparar la planificación y la producción para eso. Porque simple y llanamente, si hacemos como hemos hecho una sobreproducción y no tenemos dónde colocar ese arroz, pues las consecuencias las estamos viviendo. Simple y llanamente no hay, sino un problema de sobreproducción que te va a tirar abajo los precios y peor aún, entrar a la cosecha. Entonces me parece que es fundamental entender eso. También dentro del esfuerzo del acuerdo y del diálogo hemos ido construyendo mesas territoriales, mesas técnicas por cada uno de los elementos y finalmente los consejos consultivos, que son los que terminan impulsando el esfuerzo y el trabajo coordinado en lo que se puede concertar, digamos, a nivel de política pública. Bien, pásale por favor. Estos son entonces los desafíos, no me voy a quedar en eso porque ya los he venido diciendo, pásale por favor rápidamente. Y esto es el ejercicio de lo que implica justamente los precios pagados a nivel de pilador en cáscara, tanto grano corto como grano largo, ¿sí? En el país. Ustedes pueden ver el precio de sustentación históricamente desde el año 2013 y pueden ver cómo ha fluctuado los precios y cómo el precio de sustentación se ha cumplido en unos casos y en otros casos no. Es un precio de sustentación, no es un precio oficial, y creo que ahí hay que entender las diferencias. El único precio oficial que tenemos, digamos en términos de marcado por ley, es el precio del banano, en la ley del banano. Estos son precios de sustentación que tienen esos elementos
de referenciales y que nos permiten buscar un acuerdo entre los actores para garantizar que se cumpla. Entonces la UNA, el precio referencial es fundamental para la UNA porque es como entra a garantizar un juego en la formación de precios en el mercado y a garantizar que el precio sea el mejor precio para el agricultor en términos de garantizar la rentabilidad. Pásale, por favor. Y lo que hace la franja es esto. La franja lo que plantea es que teniendo un costo de producción ponderado de 29,40, porque hay arroceros que tienen tecnología de punta, pero hay una gran cantidad de pequeños productores que no tienen tecnología de punta, pero el costo ponderado es más o menos $29,40. El precio piso que les hemos planteado es 32.30. Hay un margen de utilidad que le garantiza al productor actuar en términos de ese precio. Y finalmente un precio techo, que es el que evita la especulación. ¿Por qué esto? Porque hay que orientar justamente a que el agricultor tenga claridad que si quiere competir, si quiere preservar su actividad, si quiere realmente vivir dignamente con el tema del arroz, pues hay que consolidar un esfuerzo de ir hacia una competitividad sistémica que le permita entender que si al precio de $18 le quitas el efecto de la distorsión de los subsidios, que más o menos es un 20-26%, pues un precio internado en el país es el precio internado que lo mantenemos con Colombia y que estén alrededor de esos niveles. Por eso es fundamental entender el mensaje de la franja. La franja lo único que hace es darle al agricultor una orientación de si es por debajo de 32, no se meta a producir porque va a perder. Eso es lo que le estamos diciendo, con mucha claridad. A pesar de que 32 es un margen importante del precio internacional que es 18. ¿Sí? Entonces, me parece que es absolutamente de responsabilidad dar esas señales. Yo puedo poner un precio político de 40 y quedo bien con todos los arroceros. Me lo han pedido que sea 40. Pero eso sería una tamaña irresponsabilidad. Porque el día de mañana no tendremos la capacidad de comprar el arroz desde la política pública. No tendremos la capacidad de sostener el contrabando, con esa diferencia. Entonces me parece que hay que ser absolutamente responsables. Y desde esa perspectiva estamos siendo absolutamente objetivos. Y esto les hemos explicado con mucha claridad. Pásale. Bien, pásale también, porque esto es lo que ya expliqué. La siguiente. Esta es una hoja de ruta, o sea, voy a terminar mi quinto mes ya y empezar mi sexto mes. Pero esa es la hoja de ruta que hemos impulsado desde estos meses. Acciones concretas. Hoja de ruta con el sector arrocero y con todos los sectores. Reuniones, N reuniones, 500 organizaciones. ¿Sí? Participación absolutamente de liderazgo en el directorio de la UNA, exigiendo a la UNA el plan de comercialización. Pero creo que todos debemos tener claros, porque eso es lo que vivimos. La primera reunión de la UNA, y aquí no me va a dejar sino complementar nuestro gerente, se dio a finales de diciembre para aprobar el presupuesto del 2017. Diciembre del 2017. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, que quede bien claro. Y ahí es donde exigimos que la UNA como herramienta nos dé una herramienta y una estrategia de comercialización. La UNA ha hecho el esfuerzo y nos ha presentado. Pero tiene que hacer ajustes.
porque no me resuelve los problemas con la estrategia que presentó. Entonces creo que es importante entender eso. Esa herramienta es clave. El modelo de gestión sea empresa pública, está escrita al MAP, cualquiera sea el modelo de gestión, la UNA es clave para la política comercial, sobre todo en la entrada, porque la producción del maíz, la producción del arroz son cíclicos y son estacionales. Y en 3 semanas te sale el 80% de la cosecha. Y si tú no tienes una herramienta para entrar en esas 3 semanas, pues la especulación reina. Entonces un trabajo eficiente de la UNA es fundamental en la política pública. Y es un componente fundamental en la MINGA. En los comités técnicos arroceros hemos discutido todo esto, incluida la franja de precio con los productores. Terminamos en un consejo consultivo donde se planteó y acordamos la franja como tal. Hemos abierto las exportaciones, pero quiero decirles también que es una apertura con candado y tenemos que abrirla cada 15 primeros días de cada mes. Tenemos unos cupos negociados con Colombia. Increíble. Pero Colombia tiene tratados de libre comercio no solo con Estados Unidos, no solo con China o Canadá, tiene como 14 tratados impulsados en los últimos tiempos, negociados como 6 o 7. El contingente de maíz y el contingente de arroz de Estados Unidos es de 300.000 toneladas. Colombia tiene que comprarle ese arroz a Estados Unidos. Colombia está sacrificando su sector productivo, pero Colombia es socio a nivel andino y solo Colombia nos tenía cerrada las llaves de las exportaciones durante los últimos 10 años. No tiene sentido esa sociedad que se beneficie solo de un lado y no del otro. Y teniendo demanda de arroz, pues que nos compren arroz. Por mercado natural nos corresponde y por sociedad estratégica nos corresponde. Eso ha sido el planteamiento a los ministros de Colombia, nuestros pares, y hemos logrado, en términos de una acción conjunta, una apertura de cupos anuales en el arroz. Está una negociación hecha de 42.000 toneladas, ¿sí?, de las cuales ya han pasado 6.000, 7.000, pero se pasa cada 15 días. Es una llave que se abre y se cierra en función de un acuerdo entre las autoridades de los dos ministerios, tanto de Colombia como de Ecuador. Entonces creo que eso es parte también de la gestión y de entender el esfuerzo que se ha hecho con relación a todo este esfuerzo. Con Venezuela tenemos la demanda, tenemos también la demanda de 13.500 toneladas de arroz. El problema de Venezuela, la pregunta es del pagarán. La respuesta es: el Ecuador tiene un fondo bilateral, Venezuela, que se lo liquidó, y la plata está aquí en un fideicomiso. En consecuencia, Venezuela está consiguiendo las autorizaciones para utilizar ese fondo y pagar aquí mismo el tema de no solo arroz, necesitan 7 productos que hemos tenido la demanda de Venezuela en términos concretos. Entonces, gestión existe, pero creo que es importante entender que hay que garantizar las condiciones para entregar. Entonces, un tema que es fundamental y que creo que hay que aclararlo, porque también hay una tremenda confusión. La UNA tiene registrado una deuda del Ministerio de Agricultura. 2 de las deudas que le correspondían al Ministerio de Agricultura están canceladas en partes fundamentales. La una deuda de hace 3 años de quinoa, 1.100.000, cancelado en estos 4 meses. La otra, una deuda de fertilizantes, casi más o menos 15 millones de dólares. Tenemos una hoja de ruta con la UNA, 7 millones cancelados en estos 4 meses y los 7 siguientes están para el siguiente año, con lo cual la UNA tiene recursos el día de hoy. El objetivo fue justamente que tenga los recursos para consolidar
el tema de la entrada y comprar arroz ahora en invierno. Pero quiero decirles que esto no ha estado en nuestra gestión 4 meses. Esto ha estado en el Ministerio de Agricultura y en la una relación de 4 años y no se ha pagado ese aspecto. Este ministerio con esta gestión ha garantizado una hoja de ruta clara porque creemos que esto es parte fundamental de poder garantizar también el esfuerzo de los compromisos que tiene que realizar la UNA. Entonces estas son las deudas consolidadas y heredadas que se están definiendo. Pero hay una deuda que no la acepto. La UNA tiene registrada como deuda del MAR, pero no la acepto como MAR en términos institucionales porque no tengo ningún respaldo de esa deuda. Y es un intercambio entre arroz ecuatoriano con médicos cubanos. ¿Sí? Vinieron los médicos, se fue el arroz. ¿Okay? El tema es que nadie le pagó a la UNA el arroz. Y el doliente fundamental es el Ministerio de Agricultura. Entonces la UNA, con su estrategia, lo que ha querido plantear es que, claro, está en sus cuentas como deuda de MAR, pero yo no la reconozco como MAR, pero voy a hacer todo el esfuerzo y estoy haciendo todo el esfuerzo para también garantizar que esa deuda se pague. Porque recibimos el servicio y se fue el arroz, pero alguien tiene que pagarle 15 millones de dólares. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, entender que esa es la situación. ¿Sí? Adelante, por favor. Bien. Esto ya lo he explicado, pero esto es los cambios en la UNA. Porque he podido hablar con los asambleístas que han planteado el hecho de que es responsabilidad del ministerio la UNA. No es de responsabilidad. Soy un doliente como ministerio y tiene que ser parte de la política pública. Pero yo soy un miembro de un directorio de una empresa pública. La responsabilidad de la política comercial la tiene la empresa pública. Podemos estar de acuerdo o no en el modelo de gestión, lo que sea, pero para la política pública agropecuaria, la UNA es una herramienta clave. ¿Cómo hacemos que esa herramienta funcione? Con cualquier modelo de gestión, pero que funcione es fundamental. Y es parte de la política pública que hemos planteado en términos de las discusiones. Pásalo, por favor. Bueno, ahí tienen esta presentación que era aquí, entonces tienen los detalles. Bien, eso es el tema del arroz. Entonces, este es un resumen que también les dejo de qué se ha hecho y qué se hará. Porque es fácil decir que no se ha hecho nada y que hay un ministro en el escritorio. Es fácil decirlo. Pero realmente hemos hecho mucho y nos falta mucho por hacer si queremos garantizar política pública eficiente para el sector arrocero y para los demás sectores. Y eso está marcado y tenemos una hoja de ruta bien clara. Bien, maíz. Esto va a ser más rápido porque maíz es más, la lógica de las presentaciones es la misma, pero creo que en maíz hay que entender una diferenciación que es fundamental. Adelante, por favor. Este es el mundo del maíz. Ustedes tienen Argentina como jugador mundial, ¿sí? En términos de exportación. Tienen a Ucrania, tienen a la Unión Europea también, tienen a China, tienen a Estados Unidos, el 42% de la producción y el 32% del mercado. El Ecuador igual tiene un peso relativo del 0,16%. ¿Sí? El 77% de la producción mundial se concentra en Estados Unidos, China y Brasil. ¿Okay? Pásale por favor, y esta es la diferencia del comportamiento y les pido realmente ver esta diferencia. Miren el comportamiento del precio a nivel internacional y nuevamente, aquí está el precio verde que es el internacional de Chicago, porque donde se forma el precio es en la bolsa de Chicago. En la línea roja es el precio del maíz en Colombia, con una diferencia importante. Colombia entregó todo el contingente de lo que requiere, 2.200.000 toneladas en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Entonces Colombia le compra todo el maíz que requiere a través de un contingente de Estados Unidos. ¿Sí? Luego tienen Perú.
miren el comportamiento del precio y ustedes podrán ver que el comportamiento del precio internacional, el del Perú y el de Colombia es bastante similar. Y miren el precio del Ecuador. ¿Sí? Hay una brecha importante, hay una diferencia grande. ¿Sí? Y el precio del quintal del maíz es 144% superior en el 2017 al precio internacional, 112% al del Perú y 89% al del Perú. Si esa es la brecha, entenderán también el contrabando de maíz. ¿Sí? Pasa en el Perú. Pero ¿qué es lo relevante en maíz? Que aquí hay una cadena mucho más, a diferencia que en el arroz, que tienes solo el arroz pilado. En maíz tienes una cadena de creación de proteína importante. Carne de cerdo, carne de pollo, pavo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el maíz es la base del alimento balanceado. Y eso hace que realmente tenga un comportamiento distinto y una lógica distinta. Pero igual, tenemos cerca de 1.250.000 toneladas en términos de producción. Tenemos 247.000 hectáreas de maíz. Tenemos un rendimiento de 5.7 toneladas por hectárea. Y tenemos 54.000 productores con cerca de 80.000 UPAs, pequeños productores. Entonces también es un negocio donde hay una presencia importante social de pequeños productores. Ahí está las zonas donde se produce. En el caso del arroz era básicamente Guayas y Los Ríos. En el caso del maíz tienes una entrada importante de Manabí, pero tienes también en Loja, en Pindal, una estructura importante de producción. ¿Sí? Entonces ustedes podrán ver la diferencia entre el precio del Ecuador y el precio internacional, ¿sí? Que es casi el doble.